Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la presidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, la diputada Alejandra Cejas, para ver cómo continúa esta situación desde el punto de vista sanitario, el tema salarial, que es una cuestión preocupante que tuvo un agravante ayer en el marco de lo que se entiende como el conflicto de la policía bonaerense con el gobierno del señor Kicillof. Todo esto ha reinstalado el debate de la cuestión salarial en el sector público. Y a propósito, el problema es el Estado. Cualquiera sea la política que se quiera implementar, se la hace de manera ineficaz, ineficiente y sin consistencia. Cuando hablo de consistencia, hablo de su permanencia en el tiempo, como consecuencia de las fallas propias del sistema institucional. Morales tiene un problema de gestión, que es el de no saber diferenciar entre lo que es el tamaño y lo que es la eficacia. Tenemos un Estado de un tamaño anormal y muy débil en términos de planificación y de ejecución de las políticas que están demandando los jujeños en este caso. Y otra vez la pandemia, me parece a mí, devela, pone en evidencia los enormes problemas que tiene el Estado para prestar los servicios indispensables, tanto en situaciones normales como en medio de esta crisis que pareciera no tener fin. Semejante tamaño del Estado, con cientos de miles de personas que ganan una miseria, miles de ellos sin preparación, y que hoy no tienen ninguna expertise para aportar algo en medio de la crisis. Esta es, creo yo, la consecuencia del clientelismo. Ese sector mayoritario que viene del clientelismo es el que está obturando por razones presupuestarias, me parece a mí, la posibilidad de que el recurso humano útil y necesario de orden estatal, que hoy está en el frente de batalla, en la primera línea de combate de la crisis, no cuente ni con los recursos económicos acordes a su responsabilidad, ni con los elementos de trabajo acordes a las circunstancias que tienen que ver con su propia seguridad, en lo que se entiende la lucha por salvar vidas. De manera que esta matriz estatal es la que explica el fracaso del Estado en todos los planos, en todos los planos. Hoy las circunstancias exigen eficacia, pero resulta que no saben qué hacer con el tamaño. Es decir, admiten que hace falta más eficiencia, pero no tienen respuesta para reducir el tamaño. Este es el punto. El tamaño del Estado se ha llevado puesta la eficacia. Y es hoy cuando más eficacia se necesita para tomar decisiones minuto a minuto. Para terminar con esta lógica que nos ha llevado a este desastre, creo yo, hay que invertir las cosas. Hay que priorizar la eficacia por sobre el tamaño. Seguramente este será un debate post pandemia. Seguramente es un debate urgente, no se puede seguir de esta manera. Y cuando quiero explicar esto, me estoy refiriendo a lo siguiente. Es decir, reemplazar meritocracia por clientelismo. Es decir, este es el punto. El clientelismo nos ha llevado por mal camino. Hay que repensar la cuestión de la meritocracia en la burocracia estatal. Nos está saliendo muy caro este Estado ineficiente. Y además lo estamos pagando con vidas. Pregunto, ¿qué aporte eficiente ha hecho el clientelismo durante el desarrollo de toda esta crisis? Necesito tener una respuesta. Yo no la tengo. ¿Usted la tiene? Eh, Puedo imaginar que el clientelismo solamente ha sido funcional al despilfarro sin sentido de los fondos públicos. Si gobernara la lógica del mérito, hoy los resultados
en torno a las respuestas urgentes que se esperan sobre la crisis serían razonablemente distintos. Es un tema para pensarlo. Seguramente, ojalá, espero que el tema algún día se discuta. Y ojalá que la oportunidad sea en la pospandemia. Le damos la bienvenida a la diputada Alejandra Cejas. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por estar ahí. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, diputada, respecto del tema planteado en la provincia de Buenos Aires, que se ha nacionalizado, esto reinstala la discusión sobre la redistribución de los recursos en el Estado jujeño y la problemática de la discusión del salario, una vez más. ¿Cómo lo están viendo ustedes al tema? Bueno, ayer hacíamos números, te cuento una infidencia, ayer estábamos conversando con colegas diputadas, diputados sobre la necesidad primero de sesionar y de volver a sesiones ordinarias, que hemos tenido una sola este año en la provincia de Jujuy. Llama la atención que los legisladores nacionales, Gerardo Morales, de Radicalismo Pro, hagan 1.800 kilómetros para viajar a Buenos Aires y pidan sesiones presenciales y griten y más o menos hagan toda una historia para sesionar. Y acá en Jujuy no hay forma de que la legislatura se active y de que generen los espacios de consenso y de debate para tratar los problemas que tiene la provincia de Jujuy. Hemos tenido una sola sesión ordinaria y después 3 especiales que han sido únicamente para aprobar más endeudamiento para la provincia de Jujuy. Y el problema es la redistribución de los recursos. Ayer hacíamos números a ojo de buen cubero, esto seguramente lo podrán corroborar los economistas que tenemos de la Universidad de Jujuy, pero en estos 4 años hemos tenido una inflación que ha llegado prácticamente al 190%, pero los salarios no han alcanzado ganarle la inflación. Estamos por abajo en casi un 40%, 37%, algunos me hablan de un 70%. Bueno, cada uno tiene números más, números menos, pero los salarios reales del sector público, que además quien llega al sector informal, al sector privado, están muy por abajo de las expectativas que ha generado la inflación de este gobierno a nivel nacional y acá en la provincia de Jujuy. Y ahora, en medio de esta pandemia, donde estamos viendo que los salarios no alcanzan y que la queja es recurrente de todos los sectores del sector público, fundamentalmente en áreas críticas como es salud, como es seguridad, como es educación, urge la necesidad de rediscutir los ingresos de la provincia y, por supuesto, la forma en que se va a redistribuir. Nosotros somos respetuosos, el pueblo eligió a este gobierno para que conduzca la marcha del Estado provincial. Ahora, no implica que no deba rendir cuentas y no implica que no se informe qué es lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy, que a pesar de todos los recursos que llegan, a pesar de la coparticipación de los ATN, del endeudamiento, seguimos siendo una de las provincias con los salarios más bajos de todo el país y donde en estos años nos hemos empobrecido en términos nominales todos los ciudadanos de la provincia de Jujuy. Bueno, el efecto dominó que puede haber generado la crisis, ¿se siente en la provincia ese malestar hoy? Digamos, por ejemplo, en la Fuerza de Seguridad, en los planteles de médicos o enfermeros pertenecientes al Estado. ¿Se ha sentido la onda expansiva de la crisis en la provincia de Buenos Aires? Sí, vea, hay dos situaciones que yo quiero distinguir, Alejandro, en este tema del reclamo por la readecuación salarial del sector de seguridad de Buenos Aires. Una cosa es que tengan un reclamo que es válido, que es que forma parte de los derechos de cualquier trabajador, así sean de los de seguridad. Yo te adelanto una opinión que la tengo hace mucho tiempo. Yo creo que la policía debe sindicalizarse y debe tener representantes frente a las autoridades por las distintas situaciones que pasan, no solamente salarial, digamos, es un área de trabajo que está expuesta a muchas situaciones de riesgo, situaciones de salud que escapan a la normativa de otros trabajadores del Estado. Pero ese es otro tema.
el reclamo es válido, el reclamo lo Ahora, pueden pero, hacer ahora. No se perdóneme, puede. ahí le hago ahí un pequeño aporte. Ayer lo escuchaba el ex gobernador Rucauf hablando sobre Sí, este tema de la sindicalización de la policía. Es decir, todos los policías deben tener una estructura para poder tomar contacto con las autoridades, pero la cuestión del derecho a huelga está opinada. en realidad Enti- se toma como marco la Convención Internacional de Derechos Humanos, donde negaría la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Yo distingo también entre las fuerzas de seguridad, las fuerzas que son militarizadas, que esa es otra cosa, que yo entiendo que la convención hace alusión a esas fuerzas, y las fuerzas policiales, que son trabajadores de seguridad que están sujetos a otro régimen. Es un tema discutible, incluso yo he visto experiencias en Estados Unidos, están sindicalizados y la verdad que se blanquea la relación y los problemas que tienen, y además no solamente frente a los reclamos que pueden hacer como fuerza de seguridad, sino los reclamos de la ciudadanía frente al actuar de la policía. Digamos, creo que hay que establecer parámetros de diálogo con las fuerzas de seguridad. Hoy yo te puedo asegurar que si me decís con quién tengo que hablar para saber qué opina la fuerza como institución, no lo sabemos porque han marcado distancia con el jefe de policía, han marcado distancia con el ministro de Seguridad, han pedido incluso ayer en el petitorio que los jefes de policía respondan a las fuerzas de seguridad y que no respondan al sector político. O sea, una cosa que hay que pensarlo, digamos. Creo que poner blanco sobre negro sobre la relación de las fuerzas de seguridad y la ciudadanía y el Estado es hoy un debate que hace un tiempo no se daba, pero que me parece que estamos en condiciones de hacerlo, sobre todo cuando entendemos nosotros que no existe ninguna posibilidad de que haya un golpe de Estado, que haya, y esto iba hace rato cuando decía que una cosa es el reclamo policial, otra cosa es que vayan y rodeen la quinta presidencial con armados, con los vehículos de la policía, realmente de una manera intimidante. A mí me molestó mucho esa situación. Nadie puede amenazar a mi presidente, sea quien sea, ¿no? Forma parte de la convivencia democrática. Acá creería lo mismo, fíjate que acá la policía marchó de civil con las familias y el reclamo lo vienen haciendo de distintas maneras. Y acá el reclamo de la policía también viene de la mano del a ver, acá hay corte en las líneas de mandos desde hace un tiempo, hay cortocircuitos por la situación que se ha generado desde la misma pandemia, de los contagios. Recordarás, Alejandro, recordar a la audiencia que este contagio se efectuó en las fuerzas de seguridad y en el círculo íntimo del gobernador. Y además el gobernador, que primero dijo que eran unos héroes, que eran gente que se merecía todo, a los 2 días los terminó denunciando penalmente. O sea, yo entiendo que en esto se siente, la fuerza en general se sienten desprotegidas. Y después el gobernador decidió salir con el ejército. O sea, se enoja con la policía y utiliza al ejército como figurita de cambio para salir respaldado por una institución que le da poder y le generó esta imagen de autoridad. Lo que pasa en Jujuy, lo advertí en su momento, yo no romantizo la situación del ejército en las calles, a mí no me gusta, el rol del ejército no es ese, no pueden andar en la calle repartiendo bolsones alimentarios en plena campaña electoral con el gobernador, me pareció de mal gusto y me pareció inconveniente por el sistema democrático que tenemos. De hecho, hicimos algunas observaciones a nivel nacional sobre este tema y de hecho mira cómo termina hoy esta situación, en el medio Dualde saliendo a decir que se preparaba un golpe de Estado. O sea, los procesos desestabilizadores en América Latina hoy, Alejandro, están a la orden del día. En una semana en la que se ha negado la candidatura de Evo Morales, de Rafael Correa, y donde claramente la derecha está alineándose en función de las elecciones norteamericanas, y donde los gobiernos nacionales, populares, más representativos del sentir de cada país están en flanca pelea y discusión y debate interno, ¿no? Te lo hago como un análisis de una observadora ¿Mm? amateur de la realidad latinoamericana. Cómo no, diputada? La traigo un minuto para examinar cuáles pueden ser los orígenes de los problemas que tiene la provincia de Jujuy para enfrentar la crisis que estamos teniendo en este momento. ¿Usted cree que
los problemas que tenemos hoy para hacerle frente a la pandemia, para hacerle frente a los sueldos de los trabajadores de la policía o a los propios médicos, tiene que ver con el tamaño del Estado, con la eficacia del Estado o con las dos cosas simultáneamente? Nosotros tenemos un Estado tamaño elefante, para darle un nombre de lo gigante que es, en medio de una habitación minúscula de 1 por 1. Entonces, es un Estado que no ha permitido el crecimiento de un sector privado potente, que no ha generado condiciones de que se desarrolle un sector productivo, que no tiene, y esto que vos decías al principio, que no tienen la expertise los funcionarios como para poder llevar adelante estos procesos, sobre todo en crisis, que es cuando la lupa gigante de la sociedad se posa sobre el actuar de la gestión pública. Fíjate que frente a semejante crisis, pandemia que tenemos en la provincia de Jujuy, no hay funcionarios que estén capacitados, o sea, son todos amateur, ojo, y estar capacitado para la gestión pública no es tener un título profesional, al contrario. Estar capacitado es prepararse para la gestión pública, es prepararse para las crisis, no solamente tener un título profesional que nos habilita a los profesionales para hablar en ciertas materias, sino tener la experiencia para llevar estos procesos que requieren organización, que requieren conducción. Y en el caso de la provincia de Jujuy tenemos una estructura armada que es claramente una estructura militante del radicalismo que se ha triplicado. Los funcionarios han pasado a ser 387 en el 2015, al 11 de diciembre apenas asumió Gerardo Morales, pasaron a ser casi 1000 funcionarios, el triple de funcionarios, con lo que implica el triple de secretarios, de estructura, de asesores, en fin. Y que en definitiva yo pregunto, ¿ha servido esa estructura para resolver los problemas cotidianos, los problemas de necesidad de atención, de resolución? ¿O ha servido solamente la estructura de la militancia radical? A mí me parece que la respuesta está en la calle, o sea, en la falta de atención a los pequeños problemas, la falta de capacidad para resolver los grandes temas que ya se venían advirtiendo, como es la deficiencia en el sector de la salud pública, las deficiencias en el sector de educación. Los reclamos son permanentes, entonces no necesitamos un Estado gigante, necesitamos un Estado con representantes y con dirigencia preparada, capacitada y además con una alta vocación de servicio. Porque hay algo que acá todo el mundo se olvida, nuestra Constitución habla de idoneidad para el cargo. La idoneidad para el cargo se refleja muchas veces en la vocación de servicio, cosa que está bastante alejada hoy de la mayoría de los funcionarios. No voy a decir todos porque la verdad no los conozco a todos, pero la mayoría de los que conozco no tienen vocación de servicio público y no tienen vocación tampoco para resolver los problemas que tienen en su cartera, y a su vez tampoco están capacitados para resolver los problemas técnicos que generan cada materia especializada en los ministerios conforme la estructura esta gigantesca que tiene la provincia de Jujuy. Y el resultado en sector público, privado es un fracaso que se refleja en nuestro bajo nivel y nuestra calidad de vida ciudadanos de la provincia de Jujuy, a diferencia de otras provincias que tienen un alto nivel de vida porque han tenido una dirigencia y gobernantes que están a la altura de las circunstancias, ¿no? Diputada, se viene un escenario de mediano plazo, si usted quiere, donde van a seguir, independientemente de esta pandemia, va a seguir la amenaza de otras pandemias. Esperemos que esto no ocurra, pero es lo que están anticipando los especialistas en el mundo. Y además, la crisis económica global va a generar algunos inconvenientes de orden social. De manera que tanto policías como médicos van a tener que estar preparados para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando ahora. ¿Usted tiene esto agendado para dar esta discusión en la legislatura? Sí, nosotros ayer con el bloque de diputadas y de diputados estuvimos trabajando ya para hacer una presentación el lunes formal con todos los temas, formal para Jujuy, no formal en términos de comunicar cuáles son los proyectos que nosotros esperamos que o tomen estado parlamentario o se traten en las comisiones y que están referidas no solamente a la situación en el contexto de pandemia, sino a las situaciones por las que está atravesando Jujuy.
Entendemos que la agenda del gobierno es infantil, es una agenda vinculada a las necesidades básicas que tiene el gobierno, que es buscar más endeudamiento, pagar deuda en moneda extranjera. Fíjate lo que viene sucediendo con el pago de Cauchari, o sea, esta denuncia que se le hizo al funcionario de GEMSE, que lo veníamos advirtiendo cuando modificaron el estatuto y la ley que regula lo de GEMSE, que lo dejamos plasmado y que además estamos en la justicia con ese tema, porque le han dado facultades a GEMSE para que negocie con presupuesto de la provincia de Jujuy como si sería el Ministerio de Hacienda, una situación inédita, grave, infantil, lo digo para no darle otro apelativo, que es el que corresponde, porque han desvirtuado incluso la función de cada institución. GEMSE no puede ser un ministerio de Hacienda paralelo para disponer de los recursos estratégicos de la provincia y del presupuesto y de la coparticipación. Miren lo que hicieron, o sea, a nadie se le ocurre ir a cobrar 2 veces algo que ya recibió y encima en 800 millones de pesos. La verdad que es de no creer. Si se da cuenta de que esto ha sido cierto, la responsabilidad penal del gobernador y de este funcionario son graves, aún en grado de tentativa. Lo escuchaba el otro día el doctor Justi, que conversaba con vos sobre esta situación, y nosotros estamos muy preocupados haciendo el seguimiento porque venimos advirtiendo que los recursos de Jujuy están siendo desviados para el pago Cauchari, que tiene 3 años de retraso prácticamente en el inicio de generar energía, y nos está endeudando de una manera fenomenal. Nosotros somos una provincia que no puede pagar 18 millones de dólares a uno, 20 millones de dólares a otro. Para nosotros esas son planillas enteras de meses de salarios de nuestra gente. Es producción, es realmente una cosa irresponsable, infantil, y además negarlo y además tratar no sé, de engañar a la administración pública nacional, a la AFIP, tratar de decirle que les paguen de nuevo. Es una cosa. Estos son los temas que me parece que hay que hablarlo, y creo que la legislatura, como órgano que es representativo del pueblo, órgano de control, nosotros somos electos por el pueblo de Jujuy, tenemos que sentarnos a trabajar, a debatir, como te decía al principio. Algunos tienen que hacer 10 cuadras para ir a la legislatura, no tienen que hacer 1.800 kilómetros como hacen sus representantes nacionales para pedir sesiones presenciales. Y si quieren sesionar por internet, también vamos a sesionar por internet, como nos digan, pero hay que sesionar, hay que hablar de estos temas, hay que discutir, debatir y hay que consensuar, porque se están llevando puesta a la provincia, se están llevando puesta a todos en esto, ¿no? Le hago una consulta, diputada. ¿Hay alguna forma, algún mecanismo de auditar la cuenta única, de saber cuáles han sido los movimientos de la cuenta única en estos últimos tiempos? La vía judicial, es la única manera. Porque incluso este tema de la falta de rendiciones de cuenta, que yo ya el año pasado hemos solicitado que actúe Auditoría General de la Nación para que nos informen sobre las cuentas que generan el endeudamiento internacional, que van con autorización y aval nacional, están paralizadas en función de la pandemia, pero está pendiente esa auditoría. Y hoy la auditoría que tenemos que hacer frente a la negativa del Estado de rendir cuentas y de informar cuáles son los ingresos y egresos reales, tenemos que acudir a la vía judicial. No hay alternativa. Y la vía judicial, también la tengo que decir, entendida en el contexto de que tienen un poder judicial totalmente subordinado también a la estructura y militancia radical. O sea, que los jujeños estamos entendiendo y aprendiendo de la ineficiencia y ineficacia del Estado, en tanto y en cuanto no son servidores públicos del Estado, sino son servidores públicos de una línea política y de un partido político, y no responden a todos nosotros y por supuesto hacen uso y malgastan recursos de todos, ¿no? Diputada, el enojo, aunque pretenda disimularlo el gobierno nacional con el señor Morales, puede haber tenido epicentro en las declaraciones del doctor Gutiérrez, cuando dijo no sirvió para nada la ayuda del gobierno nacional. ¿Puede haber sido ese el epicentro? Creo
que fue uno de los detonantes. Me parece que la relación que ha planteado el presidente con todas las provincias ha sido abierta, de franqueza, en un momento de crisis donde o se trabaja en conjunto y se abre la mesa para que todos puedan estar, opinar, redistribuir recursos a todas las provincias en la medida de las necesidades y ayudando. eh, se le empezó a devolver esto para que el gobernador quede como que es el único que gestiona, que hace, y a costa de no reconocer toda la ayuda nacional. Acá los médicos que llegaron porque Nación intervino y porque abrió el registro de médicos para que vengan y avaló la presencia de los médicos acá en Jujuy. Acá en Jujuy, recordad que los primeros médicos que llegaron ni siquiera se les quería pagar el sueldo. O sea, la provincia de Jujuy, y esto es algo que es vox populi en los equipos de salud, tiene mala reputación a nivel nacional. No quieren venir los médicos para acá, para la provincia, porque saben cuál es el destrato que tienen. Y a nivel nacional, la relación institucional y la relación va a ser siempre la misma. El presidente no nos va a dejar solos, el presidente está preocupado y ocupado en que lleguen recursos, en que lleguen material, en que lleguen insumos, en que llegue lo que se pueda llegar y lo que necesitemos. El problema es que acá se trata de tapar todo, de ocultar todo, de decir que el único bueno y el único que trabaja es el gobernador. Y la verdad, el único que nos contagió, el único que no hizo los deberes, el único que sigue mintiendo es el gobernador Morales. Entonces, me parece que ha tomado nota también de esto el gobierno nacional y los distintos funcionarios que les han tocado trabajar acá con los responsables del gobierno provincial. Aparte, me parece mal gusto que el gobernador, sus funcionarios, digan que la ayuda no era la que querían. A ver, la hipótesis de tener diferencias con el Papa, con la ONU, con la OEA, con las organizaciones de derechos humanos internacionales, con otros estados, con otras provincias. Es una hipótesis de convivencia de Gerardo Morales. O sea, se peleó con medio mundo literal, insultó cuanto representante institucional se le cruzó al frente. Así que es su estilo, es confrontativo, es de minimizar todo. Y bueno, en algún momento nos cansamos, todo el mundo se cansa, ¿no?, de esa situación y uno termina no creyéndole la historia del pastorcito mentiroso, digamos. Entonces ya saben cómo es, saben que no es muy franco en las relaciones. Una última consulta, diputada. Ya sea el formato que fuere, digamos, virtual o presencial, ¿cuándo retoma la actividad normal la legislatura? Y Alejandro, te voy a decir algo que es de manual, pero nosotros estamos en periodo de sesiones ordinarias. Nosotros tenemos que sesionar en principio todos los jueves de manera ordinaria desde el 1 de abril al 30 de noviembre. Hoy no tendrían que haber impedimentos para que la legislatura funcione, sobre todo en formato virtual, que se aprobó a través de la modificación del reglamento, y deberían estar funcionando las comisiones y deberíamos estar trabajando de la manera que estime más conveniente la mayoría, el oficialismo. Hoy no estamos trabajando y no hay reuniones de comisión porque tienen que informar a todos los diputados de que se reúne una comisión para que podamos participar, aunque no votemos. Tienen que convocar a sesiones. No estamos en estado de sitio. Hay una pandemia y además genera que a su vez nosotros también trabajemos, ayudemos, controlemos, estemos presentes. Así que por eso estamos haciendo este pedido de que la legislatura retome las actividades de manera ordinaria, no con sesiones especiales para que ellos armen un temario de 3 o 4 proyectos para sus problemas, sino que tratemos los problemas de Jujuy con la agenda que esté incorporada, incluso con los proyectos que ya tenemos presentados todos los diputados y diputadas, están accesibles en la página de la legislatura. Tenemos más de 700 proyectos para tratar este año. Se han presentado igual. La verdad que no veo ánimos en el bloque oficialista. El diputado Berni se las pasa insultándonos por cuanto lugar pasa, pero el trabajo nuestro no es insultarlo, el trabajo nuestro es debatir y hablar de los temas que le interesan a Jujuy. Diputada Alejandra Cejas, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. Al contrario, yo te agradezco infinitamente por la comunicación, Alejandro, y tengan una excelente tarde. Muchas gracias.
Igualmente para usted, gracias. Bueno, ahí está, la presidenta del bloque del Frente de Todos, la diputada Alejandra Cejas. Chau, hasta mañana.